Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. En el círculo más próximo a Donald Trump han empezado a usar una expresión para referirse a la rapidez con la que el nuevo presidente quiere cambiar las cosas. Lo llaman tiempo Trump. En pocos días ha desatado una guerra comercial que afecta ya a Europa, a la que quiere hacer pagar aranceles incluso por aplicar el IVA. En pocos días ha anunciado un plan para convertir Gaza en un resort y ahora impulsa con Putin las negociaciones para que acabe la guerra en Ucrania a cambio de que Ucrania ceda territorio. También en eso Trump quiere ir rápido porque hoy mismo, aprovechando la conferencia de seguridad de Múnich, quiere que se reúnan una delegación de Estados Unidos y otra de Rusia, o sea, negociar sobre Ucrania, pero sin Ucrania y sin Europa. A la espera de ver qué pasa, hay algo que esa velocidad está evidenciando, que en Bruselas tendrán que darle una vuelta a cuál es el tiempo Europa, si no quieren que la Unión se desdibuje del todo bajo la amenaza de nuevos aranceles. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Así que viene un viernes, otro más muy agitado en la política internacional, y antes de entrar en eso nos vamos a detener en lo que está pasando en Valencia. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. En unos pocos días va a hacer 4 meses de la Dana, de aquel día. Seguimos sin saber cuáles son las llamadas que hizo el presidente de la institución que estaba al cargo de la gestión de la emergencia, que es la Generalitat Valenciana. Lo que sabemos es que han hecho llegar una parte incompleta de la conversación que tuvieron aquel día la EMET y el Centro de Emergencias para intentar culpar a la Agencia Estatal de Meteorología. Desde ayer les estamos ofreciendo en la SER el sonido íntegro de aquella conversación de la que la Generalitat intentaba hacer creer que la EMET solo les dijo que no les iba a marear con más avisos. Lo que en realidad les avanzó la EMET fueron las horas en las que se esperaba la mayor cantidad de agua, que fueron, por cierto, buena parte de las horas en la que Mazón dice que estuvo comiendo en el Ventorro. Miguel Ángel Campos. Son las 12 de la mañana del 29 de octubre, día de la Dana. La responsable de AEMET advierte que lo peor del fenómeno se espera desde la zona interior del litoral, justo la franja finalmente afectada, hasta el interior de la provincia de Valencia, y que el periodo de máxima intensidad de precipitaciones será entre las 3 y las 6 de la tarde, lo que prácticamente coincide con las horas en que se produjeron aquellas lluvias tan intensas. Añade que se mantiene la alerta máxima o aviso rojo porque no tenemos más. Tenemos los rojos abiertos y bueno, estamos en vigilancia. A nivel de aviso en Ficia no se puede subir más, pero bueno, sí que podemos ir avisando de que se dirige a alguna célula o algo así. La Generalitat también ha intentado desviar su responsabilidad sobre la atención a los caudales de las Ramblas, pero la responsable de la Generalitat, del Centro de Coordinación de Emergencias, responde a la portavoz de AEMET que tras la previsión ahora nos quedan a nosotros los caudales. Vaya, mañana no sé, ahora nos queda a nosotros también las consecuencias de las lluvias con todos los caudales, pero bueno. Claro, poco a poco. Bueno. Es el audio completo de 4 minutos grabado por el propio Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, que pueden escuchar íntegro en cadenaser.com. Y esta no es la primera vez en el que se intenta hacer llegar un audio sesgado para intentar colocar una versión. Todo esto mientras seguimos sin saber con quién habló Mazón aquel día 29 o con quiénes hablaron sus consellers. Lo último que alega la Generalitat Valenciana es que la compañía no les da lo que se puede obtener solo con mirar las últimas llamadas de cada uno de nuestros teléfonos, o sea, la lista de a quiénes llamaron y quiénes llamaron. Y todo esto en teoría es hoy cuando el gobierno de Mazón tiene que contarle a la jueza algo que se ha resistido a contar todavía: quién dio la orden de enviar el SMS de alerta que llegó a los ciudadanos cuando los pueblos estaban ya inundados. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La jueza dio 5 días de plazo a la Generalitat para que le comunicara quién tomó la decisión de enviar el mensaje de alerta, que llegó a las 8:11 de la tarde, cuando el barranco del Pollo ya se había desbordado. En la resolución afirmaba que las víctimas desconocían la situación de altísimo riesgo en la que se encontraban y quiere saber si las autoridades sí que lo sabían y por qué medios. También le pidió a la Confederación Hidrográfica los datos del caudal de ese barranco entre las 4:15 y las 7:15 de la tarde de ese día, la franja horaria en la que la Generalitat sostiene que hubo un apagón informativo negado por la Confederación. Y la Generalitat sigue sin remitir el listado de llamadas del presidente de esa tarde. En una respuesta a los socialistas afirma que la operadora no facilita una relación pormenorizada de los terminales de la administración. Solo le ha remitido la factura de los meses de septiembre y octubre.
En la crónica del mundo todo lo sigue marcando el tiempo Trump. Han preguntado al propio presidente de los Estados Unidos por qué es más partidario de negociar con China o con la Rusia de Putin antes que con quienes son en teoría sus aliados de la Unión Europea, a quienes ya ha puesto en el punto de mira de sus nuevos aranceles. And we told the European Union, we told the NATO people, largely they overlap. Dice que la Unión Europea y la OTAN tienen que pagar más dinero porque es injusto lo que están haciendo. Al mismo tiempo, seguía Trump, hemos tenido una muy buena conversación con el presidente Putin. Dice la Casa Blanca que tendrán que ir país por país para saber qué entienden ellos por políticas que vayan contra los Estados Unidos y, por tanto, qué medidas toma contra cada país. Así que ahora mismo, Javier Ruizola de nuevo. Hola, ¿qué tal, Ángeles? Aquí en Europa todos son preguntas porque Trump parece dispuesto a penalizar incluso el hecho de que aquí se aplique el IVA. Sí, la imposición de aranceles está destinada a India y Japón fundamentalmente, pero tiene como impacto directo a la Unión Europea. Europa exporta a Estados Unidos $500 millones, la mitad del PIB español o la suma de las economías de Grecia y Portugal juntas. Este es el volumen comercial al que Trump quiere poner aranceles, quiere penalizar. El tamaño de recargo significaría 100.000 millones de sobrecarga para Europa. Y esto afectaría fundamentalmente a 3 sectores. Primero, a las farmacéuticas. Segundo, a la maquinaria. Y tercero, sobre todo, a los vehículos, a los coches, a la automoción, que es realmente lo que persigue Trump. 1 de cada 5 coches, 1 de cada 5 euros que vendemos se venden a Estados Unidos. La Unión Europea exporta unos 738.000 coches al año allí. Es nuestro segundo mayor mercado. Esto es un golpe brutal para ese sector, para todas las marcas. Y un problema también para los americanos, Ángeles, porque sus coches se van a encarecer unos $3.000 por vehículo, calcula Barclays esta noche. Trump está callando la posible respuesta de la Unión Europea, pero ahora mismo a lo que nos está exponiendo a todos, también a Estados Unidos, es a menor crecimiento y a más precios. Crecer menos y ser más pobres, dice la economía, diga lo que diga Trump. Seguimos en El Abierto, Javier, gracias. Un abrazo hasta ahora. Hoy por hoy noticias. Trump está dispuesto a abrir una guerra comercial con Europa mientras quiere acabar con la guerra en Ucrania, al precio, eso sí, de que sea Ucrania la que ceda. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Ha respondido ya Zelensky y Europa trata de no quedarse fuera, pero lo cierto es que Trump quiere que una delegación de Estados Unidos se vea ya con una delegación rusa hoy mismo, aprovechando la cumbre de seguridad de Múnich. Los anunciados contactos que se van a producir en los márgenes de esta cumbre, a la que Rusia no está oficialmente invitada, pues han cobrado especial relevancia después de la llamada de Trump a Putin, su plan de concesiones a Moscú y su puesta en marcha inmediata, como decías hoy mismo. En la cita entre las delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Múnich, anunciada anoche por Trump. Encuentro al que Ucrania está invitada, decía Trump, pero Ucrania reivindica su papel como parte, no como invitado de piedra. Lo aseguró ayer Zelensky, reconoció que le resultó desagradable que Trump llamara primero a Putin y reivindicó también el papel de la Unión en estas conversaciones. También lo hacen desde Bruselas, donde cuestionan la estrategia de Estados Unidos. La alta representante Kaja Kallas o el ministro de Defensa alemán, por poner 2 ejemplos, criticaron ayer que Trump haya desvelado que está dispuesto a ceder antes de empezar a negociar y su confianza casi ciega en Putin y en que cumplirá su palabra. Hoy veremos si Estados Unidos tiene en cuenta todas estas advertencias o sigue dejando a Ucrania y a Europa en el banquillo. Pablo, gracias. A ti hasta ahora. En Múnich, por cierto, donde se va a celebrar la conferencia de seguridad, las autoridades ya barajan como terrorismo el atropello masivo que ha cometido este jueves un joven de 24 años en el que han resultado heridas una treintena de personas. El joven solicitante de asilo tenía un permiso de residencia válido y un permiso de trabajo. El ataque ha irrumpido además en la recta final que está viviendo Alemania de la campaña electoral. Votan el próximo día 23 de febrero y anoche, que hubo debate electoral, la líder del partido ultra de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, utilizó este atentado para cargar contra la inmigración. Llegó a decir que si ellos estuvieran en el gobierno, esto no se hubiera producido. Quien está ahora en el gobierno, que es el canciller socialdemócrata Olaf Scholz, que va por detrás de la ultraderecha, de hecho va tercero en las encuestas, ha dicho que tiene que ser condenado el atacante y expulsado del país. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Un yihadista condenado a 43 años de cárcel por colaborar con la célula que atentó en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils compareció ayer en el Congreso. Fue declarar en la comisión que pidió Junts y que aceptó el PSOE para investigar lo que la justicia no solo investigó, sino que dictó sentencias sobre eso, los atentados del 17 de agosto en Barcelona y luego en Cambrils. Junts alienta una teoría de la conspiración por la que intenta implicar al Estado y esa teoría fue a la que se abonó este yihadista, con este argumento. Una vez
una de las personas que se vio con el imán de Ripoll le contó que, a veces, el imán de Ripoll les pedía que se marcharan porque les decía que tenía que verse con el CNI. Solo Junts se cree lo que dijo este condenado, que declaró con grilletes y escoltado por policías en una comisión parlamentaria que el PP abandonó. David Junquera, buenos días. Sí, buenos días. El terrorista empezó jugando fuerte, pero fue incapaz de apuntalar su señalamiento al CNI. Pues una vez Mohamed Ichami nos contó que a veces cuando se reunían con el imán, este les decía que se tenían que ir porque iban a venir agentes del CNI. Esta es toda la carga probatoria que añadió a sus acusaciones un juli que llegó a dudar de la muerte del imán en la explosión del laboratorio de la célula terrorista. Los parlamentarios, claro, no se creyeron su intervención. O sea, usted ha venido solamente a dejar una perlita, que es la teoría de la conspiración, y no nos va a decir nada más. Usted ha venido aquí a jugarse un triple, pero le está saliendo bastante mal. Eran Iñárritu de Bildu y Serrada del Partido Socialista. El PP, por su parte, abandonó la comisión antes de que arrancara. En un plató para terroristas islamistas que llamen y criminalizan y llamen terrorista al Estado. El único que se ha tomado en serio al yihadista es Junts, que promovió esta comparecencia con el beneplácito del PSOE. Puigdemont ha tuiteado que Juli no ha podido decirlo más claro. La Audiencia Nacional prevé dejar hoy visto para sentencia el caso Rubiales, acusado por agresión sexual y coacciones a Jenny Hermoso. Hoy se espera que presenten sus informes finales los defensores de 3 de los encausados, del exentrenador Jorge Vilda, el exdirector de la masculina Albert Luque y el exjefe de marketing Rubén Rivera. Ayer lo hizo, presentó su alegato final la abogada de quien fue presidente de la Federación, Luis Rubiales, que insiste en que hubo consentimiento. Que el beso dado a posteriori del otorgamiento del consentimiento no gustase a la señora Jennifer Hermoso, no invalida el consentimiento ni convierte esa conducta en un delito del artículo 178. E insistió en que el comportamiento que tuvo la jugadora, Jenny Hermoso, después de la agresión que denuncia, o sea, el hecho de que Hermoso celebrase el hecho de que había ganado un mundial, es un elemento para tener en cuenta la sentencia, para tener en cuenta a favor de su defendido. Y que a veces, el comportamiento posterior de la víctima, y esto lo valorará el juez, en el ejercicio del derecho de defensa puede ser también pues, un elemento para intentar obtener elementos también que sirvan a la tesis exculpatoria. Y a quien escuchamos también ayer fue al abogado de Jenny Hermoso. Que lo que estamos no es ante un consentimiento, es ante un sometimiento, circunstancia totalmente diferente. Ayer supimos que España cerró 2024 superando los 49 millones de habitantes por primera vez, según datos del INE. Un crecimiento que se explica por el aumento de la población migrante en nuestro país, que representa ya el 20%. Pero la llegada de migrantes, según los expertos, no será suficiente para frenar la caída de la natalidad en España. Laura Gutiérrez. Los expertos tienen claro que si la economía va bien, la inmigración seguirá creciendo. La población inmigrante no viene básicamente para procrear, viene para mejorar su vida. Eso indica que la economía atrae población, crea oportunidades de empleo, si no, no vendría. Es Antonio Izquierdo, catedrático de Sociología de la Universidad de La Coruña, asegura que esta población inmigrante no va a solucionar el problema de la baja natalidad y advierte de la falta de derechos políticos de estas personas en España. Y como no tiene derechos políticos, ese es un factor de exclusión importante. Los conflictos que hay en los barrios, la población española no negocia los conflictos cotidianos con la población inmigrante. Apela a la autoridad y a los derechos políticos para imponerse. Un clima de cultivo que asegura complica todavía más un escenario social y político agitado por los discursos de odio de la extrema derecha. Ya ha empezado la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín, uno de los más prestigiosos de Europa, que inauguró ayer su 75 edición, esta vez además con un lugar especial para el cine español, que está invitado como país foco. En un año de renovación aparecerán grandes estrellas como Jessica Chastain o Timothée Chalamet. Pepa Blanés. Berlinale ha sido siempre un festival eminentemente político que ha mirado los problemas de la sociedad abriendo debates. Así se entiende que la película de inauguración sea The Light, La Luz, del alemán Tom Tykwer, un retrato de la vida contemporánea en Occidente.
Right, a cordial welcome. El problema del mundo somos nosotros, decía el actor protagonista de una película que muestra las dinámicas narcisistas de una familia de clase media y la hipocresía de Occidente frente a la realidad de una familia de refugiados sirios que llega a Europa. Una elección que tiene que ver con el contexto actual, el de un mundo en declive, insistía el equipo de la película, mientras que la directora del festival reivindicaba a la Berlinale como espacio de resistencia en esta campaña electoral donde la extrema derecha está subiendo puestos, y eso en un festival que tiene como país invitado en el mercado a España. Y ahora la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Esta semana hemos asistido a la primera sesión de control al Gobierno del nuevo periodo de sesiones tras la Navidad. Ha pasado solo mes y medio, pero parece un siglo, porque en este tiempo el mundo ha cambiado radicalmente. Donald Trump está en la Casa Blanca y, aliado con el hombre más rico del mundo, está despidiendo y persiguiendo masivamente a funcionarios, desmontando la estructura del Estado, deportando a miles de inmigrantes, anunciando que Gaza es suya y que le gustaría que Canadá también, amenazando con aranceles que arruinan economías y dejando sin atención sanitaria básica a millones de personas en África al eliminar la ayuda al desarrollo. Aquí solo el diputado Gabriel Rufián preguntó al Gobierno en el Congreso por esta realidad distópica que alcanza ya a Europa con aranceles y con Putin y Trump decidiendo cuándo y cómo terminar la guerra de Ucrania sin contar con Bruselas y casi sin contar con Ucrania. Silencio del PP, mientras Vox defiende hacerse amiguito del nuevo emperador para que no se enfade. ¿Qué pensarán los funcionarios españoles? ¿Qué pensarán las empresas que pueden verse perjudicadas por los aranceles y sus trabajadores? ¿Qué pensarán los inmigrantes que comparten nuestra vida? Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Josep Ramoneda, Cristina de la Hoz y Eduardo Madina. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.